Buenas, 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 gente bonita. Bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amquie, escritora y asesora editorial. Este es mi tercer intento de hacer un video hoy. Todo es por culpa de Showba. Si quieren saber luego qué es lo que estuvo haciendo y cómo me estuvo interrumpiendo, quédense para los bloopers después del cierre de este video. Incluso ya tuve que cambiar de tema de video y dejar ese a medias porque nomás no iba a fluir con tanta interrupción. Así que espero que este fluya más. Dentro de las razones por las que podemos bloquearnos con un texto, hay una que nunca había tratado porque no la tenía tan clara, ¿no? Hay temas generales, hay razones generales por las que nos bloqueamos, que son muy claras y que pueden verlas en los videos que tengo ya de razones para el bloqueo literario, que tienen que ver desde tener un problema emocional, digamos, con algo de lo que va a suceder en la historia, una conexión emocional con algún personaje al que le va a pasar algo que no nos va a gustar que le pase, pero que es necesario para la historia. A veces nos falta información y tenemos que frenarnos y hacer un poco más de investigación antes. Y en fin, tengo un video que se llama 8 razones para el bloqueo creativo. Pero hoy les hablo de una adicional. Yo sé que yo siempre digo que a la novela hay que agarrarla como se deje, ¿no? Eso me decía mi maestro y yo estoy de acuerdo, que a la novela hay que empezarla como se pueda. Hay que agarrarla como se deje, como yo digo, como se agarra a un perrito al que rescatas en la calle. Si lo puedes agarrar de la pata, pues lo agarras de la pata, y si te suelta la mordida, tú la pata no la sueltas porque si no se te escapa y ya no hay manera de agarrarlo, ¿no? Y con las novelas es un poco igual. A veces tenemos una palabra, a veces tenemos una imagen. Hay gente que tiene el título, hay gente que tiene una escena, hay gente que tiene un personaje. Y hay que empezar como podamos, ¿no? Muchas personas se bloquean porque no tienen el principio perfecto, y como no tienen el principio perfecto, creen que no pueden empezar la historia. Y muchas veces el principio llega después. No voy a decir que llega al final, pero puede que llegue después y que podamos empezar desde el centro de la historia o desde el final, desde lo que nos venga a la mente, desde una conversación entre los personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, entonces sí estoy de acuerdo con que cuando no logramos empezar y tenemos la trama o tenemos algo, pero no tenemos el principio exacto, hay que empezar desde donde se pueda. En lo personal, empiezo siempre haciendo muchas notas en un cuaderno, ¿no? Yo no empiezo directamente a escribir lo que considero el texto en sí de la novela, sino que, o del cuento, sino que lleno notas, lleno hojas y hojas de notas, desde palabras clave, emociones que me gustaría tratar. Hago muchas veces diagramas de anécdotas o de cosas que en mi cabeza están relacionadas entre sí y al tema de lo que quiero escribir. Pero ya cuando me siento a escribir, y esto ya es algo más nuevo de los últimos 4 o 5 años, casi siempre ya escribo en orden riguroso de la historia, o sea, en orden cronológico, lineal, de cómo ocurren los hechos. Si la historia está fragmentada y ocurre de manera fragmentada, pues siguiendo ese orden. Pero generalmente a mí me ayuda, o más bien ya soy incapaz de escribir de otro modo. Y he estado hablando con alumnos míos y con otros novelistas que no escriben en orden, que creo que es la manera en que mucha gente empezamos, ¿no? Escribiendo en desorden. Y hay gente que te da el consejo de: ¿estás bloqueado en esta escena? Pues escribe esta otra escena. O hoy estás aburrido de tu historia, pues vete a una escena que te gusta mucho y que tienes muchas ganas de escribir, aunque suceda mucho después, y escríbela. A mí esto en lo personal no me funciona porque no estoy nunca 100% segura de cuáles escenas van a venir después, porque hay cosas que en el camino pueden cambiar. Pero más allá de eso, algo que he detectado últimamente en mis alumnos y en otros novelistas con los que he hablado que les bloquea es justamente escribir en desorden. ¿Por qué? ¿Por qué te puede bloquear escribir en desorden? Porque si no has ido a la par de los personajes en sus procesos internos, pues difícilmente vas a poder saber cómo se sienten para cuando estás escribiendo una escena que ocurre mucho después o antes en el tiempo. Mucha gente tiene una línea, un esquema de lo que va a ocurrir en su historia y sabe cuáles son todos los hechos, ¿no? Y eso está muy bien, es el esqueleto o es el guión de la historia, y yo hablo de este guión como los puntos de inflexión. ¿Cuáles van a ser los puntos, digamos, las estrellas que unen tu constelación, los puntos que determinan el destino del personaje, ¿no? Pueden ser decisiones o pueden ser cosas que le ocurren, pueden ser batallas, pueden ser hechos, dependiendo del género en el que estás. Hay una serie de hechos que tienen que ocurrir forzosamente para que tu historia se cumpla, ¿vale?
Eso casi siempre lo vemos muy claro, porque muchos de nosotros tenemos clara la historia, ¿no? Yo no siempre, yo casi siempre lo que tengo es el punto A y el punto B. Y todo lo que ocurre en medio puede dar muchísimas vueltas, pero mucha gente sabe perfectamente lo que quiere que ocurra. Y creen entonces que hoy pueden escribir la escena 1, mañana pueden escribir la 7, mañana pueden escribir la 4, ir así, porque al fin y al cabo solo es un rompecabezas que tienen que armar. Pero bueno, ¿por qué esto puede resultar en un bloqueo? Yo hace muchos años trabajaba en una revista de cine y me tocó ir a varias filmaciones en estudios de Hollywood, ¿no? En especial me acuerdo de una película en la que salía The Rock. Por cierto, muy buena gente The Rock, muy amable. Y para los que no saben, pero supongo que todos lo saben, pero por si no lo saben, las películas no se filman en orden, se filman por locación. O sea, si tú estás en un cuarto en donde van a pasar las cosas del principio y del final de la película, las filmas esas primero, y si después tienes que ir a otro país a filmar otras escenas, las filmas todas las de ese país, aunque estén revueltas en la línea cronológica. Eso hace que los actores tienen cada vez que entrar en el ánimo de cada escena específica. O sea, no siguen un proceso emocional como el de su personaje, sino que tienen literalmente que saber evocar la emoción exacta que esa escena requiere una y otra vez en desorden. Y eso a mí me parece tremendo y hace para mí el trabajo del actor muchísimo más encomiable de lo que yo creía, porque aunque sabía esto, nunca lo había visto en carne propia, ¿no? Entonces, The Rock. The Rock estaba grabando una película, que la verdad el título ya ni me acuerdo, pero sé que trataba de una de estas clásicas historias de que le matan a la novia y entonces se va a vengar de toda la mafia, ¿no? O una de estas grandes historias épicas que todas son pésimas, menos, menos John Wick, porque no es la novia, sino que es el perro. Entonces, la escena que a mí me tocó ver en la filmación era la escena en la que The Rock finalmente se encuentra con el asesino y lo mete arrastrando al baño, a un baño, y lo reconoce y le dice, es que fuiste tú, te voy a matar. Vale. Para que el personaje de The Rock llegara a ese momento, ha tenido que pasar por todo un proceso emocional muy, muy fuerte, ¿no? Digamos, no en este caso porque es una película de acción muy mala y muy superficial, pero imaginémoslo en una historia altamente emotiva. Le mataron a la novia, ha estado buscando a esta persona, ha arriesgado su vida, la ha extrañado, ha jurado venganza, ha tenido toda esta serie de obstáculos y finalmente encuentra al tipo, lo reconoce, lo mete a un baño y le dice, te voy a matar. El estado emocional en el que tiene que estar ahí es producto de todo este proceso, ¿no? No es gratuito, no puede llegar a esto así. Y sin embargo, él tiene que llegar a ese momento así, porque él se prepara, y lo vimos, ¿no? Los de la prensa lo vimos decir, bueno, prepararse un poco mentalmente y en eso dicen acción. Y en ese instante él ya tiene que estar ahí y decir, hijo del mal, tú mataste a mi novia, ta, ta, ta. Corte. Otra vez, desde este ángulo, y lo vamos a filmar desde este ángulo. Lo mismo, pero ahora en vez de darle el golpe así para que se vea mejor en la cámara. Vale. Rebobina tu cerebro, vuelve a entrar en todo ese proceso mental y vuelve a llegar a ese momento en el que finalmente encontraste al asesino 20 veces. Vimos esa escena siendo filmada 20 veces y cada vez él tenía que hacer este rebobinamiento y volver a ese proceso emocional, ¿no? Entonces, el proceso emocional de los personajes y el proceso cronológico de la historia no siempre van a la par cuando estamos escribiendo. Entonces podemos saltar a la escena del final en cuestión de trama, pero si no estamos ahí en cuestión de personajes, eso nos va a bloquear, porque el personaje ya va a tener que haber vivido todo un proceso que nosotros no hemos vivido con él. No hemos visto cómo ha reaccionado a todos los puntos de inflexión que lo ha llevado hasta este punto último en el que ya está. Y eso puede generar un bloqueo por esta falta de coherencia entre la trama y el momento en el que tiene que estar el personaje. O sea, una disonancia entre la acción externa y la acción interna. La acción externa es la trama, es la acción, son las cosas que suceden y que todo el mundo podemos ver. Y la trama interna es el desarrollo interno del personaje, es la manera en que él está viviendo y procesando todo lo que le ha ocurrido o todo lo que ha hecho o todo lo que ha decidido, etcétera, etcétera, ¿no? Yo que soy más novelista,
los procesos de los personajes son lo que más me importa, ¿no? Esa es la razón por la que elijo leer una novela. Me interesa ver el proceso interno de un personaje. Y yo como escritora soy incapaz de saltarme la mitad de una novela para llegar a una escena específica, porque si llego a esa escena específica de modo artificial, como tuvo que hacer The Rock cada vez y como tienen que hacer todos los actores de cine, no he llegado al momento emocional para saber cómo va a reaccionar. Y entonces, a veces cuando lo leemos, nos damos cuenta de esta desconexión. Nos damos cuenta de que los hechos sí están ocurriendo como debían de ocurrir, o sea, sí se cumplió el guión, pero hace falta esa emotividad porque no hemos visto a este personaje llegar hasta ese punto. Esto para decir que el escribir en desorden podría ser lo que te está bloqueando. Y probablemente no sea una probablemente no sea una opinión popular y probablemente me esté desdiciendo a mí misma, aunque, claro, siempre va a haber excepciones. Hay gente a la que le seguirá funcionando escribir en este orden y que será capaz de hacer lo que hacen los actores de Hollywood y decir, yo sí sé exactamente cómo se siente mi personaje después de todo esto. Pero yo, que sí doy pie y estoy abierta a que ocurran en la novela cosas que yo no me esperaba y a que los personajes reaccionan de maneras que tal vez yo no sabía que iban a reaccionar porque los considero entes que se independizan de mí, tengo que ir con ellos. Tengo que vivir todo el camino con ellos. No puedo, y tengo que estar en sus zapatos, ¿no? Entonces no puedo fingir que estoy cansada y jadeando en una carrera, cuando llego al final de una carrera, si no corrí la carrera. Lo puedo hacer, pero se va a notar que no. Tal vez puedo hacer el jadeo y tal vez el guión dice jadea cansada y tal vez yo puedo jadear cansada, pero no voy a estar sonrojada y no voy a estar sudando porque no viví el proceso. Les insto a que no le huyan a esos tránsitos difíciles en la novela, a que si llegan a una escena difícil, traten de determinar por qué está siendo difícil esta escena. Y esto se los digo porque a mí me lo dijo uno de ustedes en el directo que hice hace unas 3 o 4 semanas, que se llama Mi novela me odia, y en el que justamente me estaba quejando de un bloqueo yo. Estaba diciendo, mi novela me está expulsando, no puedo avanzar, ¿qué está pasando? Y un suscriptor me dijo muy sabiamente, si dejas a tu novela abandonada mucho tiempo, probablemente necesitas tener un par de... Yo hablo también de mi novela, como de esta amante celosa, y me decía, si es una amante celosa la que dejaste abandonada, pues vas a tener que tener un par de citas incómodas para volver. Así que vas a tener que transitar esta incomodidad. No puedes decir, bueno, vamos a adelantarnos hasta el momento en que ya estamos bien, ¿no? Hay una película de Adam Sandler malísima que se llama Click, en la que él tiene un control remoto que adelanta el tiempo de la vida, ¿no? Y entonces ve que se va a pelear con su mujer y mejor adelanta la pelea para no tener que vivirla y no tener que escucharla. Pero claro, en esa pelea se dijeron cosas importantes y él no vivió ese proceso y por lo tanto él, como personaje esposo, es deficiente y es mediocre y no es tridimensional porque no vivió el proceso que su esposa sí vivió por tener esa pelea, ¿no? Entonces creo que no podemos adelantarnos. Creo que ahora me desdigo y creo que en una novela que es lineal, muchas veces tenemos que ir nosotros a la par con los personajes y tenemos que respetar y cursar con ellos sus procesos y mejor hacernos la pregunta de por qué me está haciendo tan difícil este tránsito que hay en esta escena que no me está permitiendo. Espero que esto haya sido lo que alguno de ustedes necesitaba escuchar hoy. A mí ciertamente me ha pasado y por eso ya escribo en orden. A veces me tardo más, a veces el avance es mucho más lento, pero me parece que al final es mucho más verdadero, porque está respetando los procesos internos y entonces el proceso interno y el proceso externo de la historia y de los personajes van a la par. Muchas gracias por haberme escuchado hoy. Si estos videos te sirven, te acompañan, por favor, dales like. Y si quieres ser miembro de este canal, tendrás acceso a descuentos en mis cursos virtuales, preferencia para lugar en mis talleres de escritura y en mis talleres de narrativa, acceso a los retos semanales y a las correcciones que hacemos de los retos semanales, participar en las antologías de este canal y en los domingos de debate, entre otras cosas. Así que anímense, es una manera de apoyar estos contenidos que a tanta gente ayudan y acompañan y decir que sí a la colaboración y a la creación de estas comunidades. Muchísimas gracias, nos seguimos viendo. Me sentí sumamente acompañada. Y le decía que sí, que me pongo nerviosita como cuando...
Si quieren ver los bloopers anteriores a la grabación de esta segunda versión del video, pueden verlos al final y van a ver convirtiéndolo en ficción, convirtiéndolo en algo que ya la preocupación buenas, gente bonita. Bienvenidos a su canal.